De esta mañana, la palabra de Dios correspondiente al día del Señor, 18 de junio de 2017, continuando con el tema de Mateo capítulo 13, en donde el Señor enseña su reino por parábolas. Hoy contemplaremos la parábola de la levadura. Así se titula el sermón de esta mañana, la parábola de la levadura. Y les suplico vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13 y versículo 33. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Esto es lo que el Espíritu Santo le dice hoy a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra de Dios. Amén. Nuestro buen Rey, soberano, celestial, a ti debemos honor y gloria y majestad en todo nuestro culto, con reverencia, con amor, con solicitud. En esta mañana, tú hablas a tu pueblo. Tu pueblo reunido te escucha. Te suplicamos, Señor, abre, Señor, nuestros oídos para que escuchemos tu voz. Como tu pueblo, queremos, Señor, disponernos de todo corazón para que tú expongas hoy ante nosotros tu sagrada palabra, que es tu propio Hijo. Que hoy tu palabra nos edifique, pero que también para aquellas personas que aún no han conocido el Evangelio, que hoy, a través de la palabra, te puedan conocer a ti, y al conocerte a ti reciban la vida eterna, porque es lo que dice tu palabra. Ahora, Señor, como siervo tuyo, a quien has llamado a predicar tu santa palabra, me dispongo ante tus manos y me expongo para que tu fidelidad permanezca en la Santa Escritura, para que yo sea fiel a tu palabra y no me desvíe. Y, Señor Dios, que lo que hoy expongo no se salga de lo que tú has revelado, que yo no añada ni quite del libro que tú nos has dado, que tu pueblo entienda la Escritura, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como. El texto que hoy el Señor nos permite estudiar continúa el tema de las parábolas y comienza diciendo que Jesús les contó otra parábola más. Y esto debe asombrarnos, esto debe darnos mucho gozo, porque el Señor cuenta a sus discípulos las inescrutables verdades del reino de Dios en una forma sencilla. Es lindo poder saber que nuestro Señor nos está hablando de una manera sencilla, elemental, que podemos entender, y de eso se trata la exposición de la Biblia, que podamos entender lo que el Señor dice, para que los simples podamos entender esas revelaciones y que sea hoy el Señor contándonos de su reino por medio de esta parábola y edificando nuestras vidas. Juan 17:3 nos dice que la vida eterna consiste en el conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero ese conocer no es un asunto momentáneo, no es un acto instantáneo, se trata de una relación permanente. Dijéramos un estar conociendo permanentemente al Señor Jesús. La iglesia es el pueblo que conoce a su Dios y se esfuerza. La iglesia es el pueblo de fe, un pueblo que tenemos la certeza de lo que esperamos y estamos seguros aunque no veamos. Somos el pueblo que camina por fe y no por vista. Que hoy, en la exposición de su palabra, conozcamos al Señor y conozcamos la operación de su reino en nuestras vidas, y que de esta forma nuestra fe, tu fe, madure. En esta parábola podemos ver la confusión, o debemos mirar, debemos contemplar la confusión que los seguidores del Señor, sus discípulos, tenían en aquel momento. Y ya he insistido a través de todas las parábolas acerca de esto. Ellos tenían una inquietud, una confusión
acerca de si Jesús era el Mesías. ¿Cómo es posible que si Jesús era el Mesías no estaban viendo cómo era que él iba a derrotar a los romanos? Ellos no estaban viendo cómo era que el Señor iba a sacar a los extranjeros y a poner su reino floreciente como el reino de David o el reino de Salomón. Ellos estaban confundidos. ¿Será que este sí es el Mesías? ¿Será que ya ha venido el reino? ¿Este será el tiempo del Señor propicio para Israel? Pero el Señor les cuenta esta parábola para que ellos sean fortalecidos en su fe y para que comprendan que a pesar de que no estuvieran viendo el reino, este reino sí estaba actuando poderosamente. Y les pone el ejemplo de la levadura. Así como la levadura actúa sobre la masa, así el reino de Dios, el Señor Jesucristo está actuando en el reino de Dios. Esta parábola continúa la idea de la anterior, la del trigo de cizaña que estuvimos, la de la semilla de mostaza que estuvimos viendo la semana pasada, y nos habla del crecimiento del reino de los cielos, de la expansión del reino de los cielos. Y nos dice, o podemos interpretar que el Señor nos está hablando de un pequeño comienzo que apunta a un gran final. En la semilla de mostaza, el Señor nos habla de un crecimiento externo y visible. Era normal para ellos poder ver una semilla de mostaza y un árbol de mostaza creciendo. Pero en la parábola de la levadura nos habla de un crecimiento interno e invisible. ¿Quién puede ver cómo la levadura adentro está obrando para que la masa crezca? En el sermón de esta mañana, el Señor nos enseña sobre el poder transformador del reino de Dios para darle el crecimiento, el avance del reino. Consideraremos 3 puntos. En primer lugar, veremos la entrada del reino al mundo. En segundo lugar, veremos la acción del reino en el mundo. Y en tercer lugar, veremos la transformación del reino al mundo, cómo el reino transforma al mundo. Entremos pues a considerar el primer aspecto, el primer punto, la entrada del reino al mundo. Dice el Señor: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. La historia es muy sencilla, corresponde a la cotidianidad de la vida del mundo antiguo. El pan siempre ha sido el alimento fundamental de la humanidad, y en la Biblia se compara con el alimento espiritual. La mujer, dice el texto, prepara el pan. Quizás una vez por semana era la costumbre. Eso nos lo da a entender la medida. Quizás una vez por semana, no era un asunto como nuestras arepas paisas, que a diario nuestra mamá se levanta y las prepara. No, allí ellos se amasaba el pan para toda la familia, quizás para toda la semana, porque con todo comían pan. Al desayuno comían pan, con el almuerzo, las viandas comían pan, en la noche comían pan, tomaban vino. Era normal hacer una gran cantidad de harina, de masa o de pan para tener pan para toda la semana. Aquí en el texto de la Reina, en la versión internacional, dice una mujer mezcló en una gran cantidad de harina. Se dice en las otras versiones, en algunas versiones, que son 3 medidas. Esas 3 medidas representan casi 25 litros o 25 kilos. Es una medida como para hacer pan para 100 personas. Como en la antigüedad no se contaba con la levadura procesada, esta apareció con el señor Fleischmann por allá en el año de 1860 y tantos. No había levadura procesada. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Tomar una masa madre, o sea, se hacían las 50 libras de pan, y de esas se tomaba una masa madre, un puñado, 2 puñados, y se guardaban en un recipiente
al ambiente, ¿no? Simplemente se tapaba y se dejaba para la siguiente amasada, podía ser en 5 o en 7 días. Y de esta manera, esa masa era la base, la madre, para que iba a leudar la siguiente masa. Y cuando nos habla de una pequeña porción, habla de aproximadamente un puñado. Con un puñado, con una bolita de un puñado, se leudaban los 50 libras de harina. Entonces era una gran cantidad de harina, era una pequeña medida de levadura para una gran cantidad de harina. Y esa era la idea que expresaba el Señor. Algo pequeño que influye en algo muy grande. En la gran mayoría de comparaciones de la levadura en la Biblia, se refiere de una manera negativa. A veces algunas personas, y yo leyendo algunos autores, pocos, se enfocan en que esta parábola está enfocada hacia un aspecto negativo, hacia el pecado de la iglesia, hacia el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en la generalidad de la Biblia se habla de la levadura como el pecado, como la proliferación del pecado del mundo en el pueblo de Israel. Y en la iglesia se le compara desde un aspecto negativo en las falsas doctrinas introducidas en la iglesia. Se dice que cuidado con la levadura de los fariseos, o que las falsas doctrinas son como la levadura que con una pequeña porcioncita leudan toda la masa. Sin embargo, el Señor en este caso, en este pasaje, compara a la levadura desde un aspecto positivo. Habla del crecimiento del reino de Dios. Y esto nos debe indicar que la levadura o el pan con levadura en sí mismo no son malos ni buenos, porque hoy en día han salido extremistas, intérpretes bíblicos que dicen que la Biblia prohíbe que se coma pan con levadura, que la Santa Cena no se puede preparar con pan, no se puede celebrar con pan con levadura. Bueno, nosotros hemos tenido el privilegio por mucho tiempo de preparar el pan ácimo, pan sin levadura, pero eso ha sido un privilegio que hemos tenido nosotros y que a veces cuando no se puede, porque en ocasiones no he podido prepararlo, hemos tenido que hacer la cena con pan con levadura, y esto no es malo. No es para que estemos pensando, oye, es que el Señor proscribe el pan con levadura. No, el Señor no proscribe. Lo que pasa es que en la literatura bíblica el Señor da diferentes enfoques, da un uso figurativo desde diferentes perspectivas. Eso mismo sucede, por ejemplo, con la serpiente, ¿cierto? La serpiente no siempre es el diablo, la serpiente no siempre es la mala del paseo. Hay algunos textos en la Biblia, de hecho en Juan capítulo 3 encontramos uno en donde la serpiente representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algunos de los símiles que nos da el texto. En primer lugar, vemos la levadura. Y la levadura aquí es un símil, una semejanza a Cristo, una semejanza al reino de Dios, la predicación de la palabra. Esa es la levadura. La harina es un comparativo, una semejanza con el mundo, no solamente con todos los hombres, sino también con toda la creación. Y la fermentación semeja el proceso transformador del reino de Dios para el mundo y el objetivo final del reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo final del reino de Dios? El objetivo final del reino de Dios es una transformación absoluta del mundo en el reino de Dios. O sea, nosotros vamos a ver un mundo totalmente transformado en el reino de Dios. Lógico, en este mundo, en este presente siglo malo, no lo veremos. Pero como lo vamos a estudiar prontamente, en el mundo venidero o en el reino venidero, sí lo veremos. Dice el texto que la mujer toma una gran cantidad de harina y pone en ella un pequeño puñado de levadura. La levadura aparentemente pequeña e insignificante
ante semejante medida de harina, asimismo el Señor envía a su Hijo pequeño, aparentemente insignificante, aparentemente impotente ante un mundo que es avasallador. Así como en la parábola de la semilla de mostaza, el reino tiene un inicio muy pequeño, algo muy débil, pero con la esperanza de algo muy, muy grande y muy fuerte. El Señor Jesús trae un mensaje de esperanza para sus discípulos a través de esta parábola. Les dice que no se afanen, porque no están viendo lo que ellos esperan. Es que cuando nosotros no vemos las cosas, nos afanamos. Pero el Señor dice: no se afanen. El reino sí ha venido, el reino sí está orando, pero el reino, el evangelio, la fe es algo pequeño e insignificante en sus inicios, pero está puesto por Dios y con la seguridad de que este inicio pequeño va a producir algo muy grande, porque está destinado para su gloria. Y el mensaje para nosotros los creyentes es: no te afanes. Quizás no has visto lo que estás esperando del reino. Quizás no has visto esa transformación explosiva. Oh, es que yo ya quiero esto, o yo quiero ver en mi hijo esto, o yo quiero ver en mi esposa esto, o yo quiero ver en mi vida esto, yo quiero ver en mi hogar esto. No te afanes. El Señor dice que ya Él ha puesto el puñado de levadura en la gran masa. Y ese puñado de levadura está leudando la masa. Está haciendo su obra. Tú no lo ves, pero Él la está haciendo. No desprecies los comienzos pequeños en el reino de Dios. Más bien usa este pequeño comienzo que el Señor está haciendo en tu vida para que madures tu fe en la gran obra de Dios y que te des cuenta que Dios sí está actuando en ti. Hoy la palabra de Dios te lleva a que consideres que Dios sí está actuando en ti. No lo ves, pero es que no es una cuestión externa que tú puedas ver. El reino está obrando por dentro y está haciendo una obra que, dijéramoslo así, como lo hace la levadura, es explosiva, levanta. Amén. En segundo lugar, vamos a ver eso, la acción del reino. Vamos a ver cómo el reino ha entrado en el mundo, pero el reino produce una acción, produce unos efectos. Dice: y mezcló en una gran cantidad de harina y fermentó toda la masa. El Señor nos dice que el reino de los cielos es como la levadura. En la versión del lenguaje sencillo dice: con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura y ese poquito hace crecer toda la masa. Cierro el texto en la versión del lenguaje sencillo. El mensaje es que a pesar de que el reino de Dios parezca pequeño y parezca que no sucede nada, es semejante a la levadura, que de manera silenciosa comienza a actuar y a generar cambios internos en la masa hasta darle la altura necesaria y la consistencia necesaria para que sea un buen pan. La levadura es un cultivo de microorganismos vivos que se multiplican produciendo fermentación en los azúcares que contiene la harina y hace que ésta se expanda, crezca. El pan ácimo, o sea, el pan sin levadura, como el que usamos aquí en la Santa Cena, y ustedes se han dado cuenta, es duro, es apelmazado, es seco y a veces carece de sabor. No es como ese pan sabroso, ese pan aliñadito, rico, que uno se come en el desayuno. Es un pan diferente, es un pan apelmazado, seco, sin sabor. Pero cuando el pan se amasa con levadura, el pan adquiere un sabor exquisito. Esa levadura le da un sabor especial y el pan toma una consistencia suave, agradable. Y esto hace que el pan sea rico, que lo podamos comer. El leudar el pan es un proceso que lleva su tiempo. La levadura es puesta, se mezcla con la harina y con los demás ingredientes, y entonces la levadura penetra en la masa, va penetrando y comienza a ejercer su acción transformadora.
los microorganismos se multiplican y producen ese fermento que afecta toda la masa. Y esta empieza a crecer y a crecer, dobla y a veces hasta triplica su tamaño. Pero no solamente su tamaño, sino que también le pone sabor y textura suave, hasta que el pan esté listo para hornear. Asimismo es el reino de Dios. Fue puesto en el mundo en la persona del Señor Jesucristo, y Él penetró en las diferentes esferas sociales, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, y ha producido transformación del mundo a través de la historia en todo pueblo y cultura hasta nuestros días. Él comenzó transformando 12 discípulos, pero su reino ha transformado multitudes a través de toda la historia. Veamos esta acción del reino en sus diferentes esferas. El reino de Dios ejerce su acción primero sobre el individuo, sobre cada persona. Le transforma en su naturaleza, pasándole de pecador a santo, pasándole de muerto a vivo, pasándole de enemigo de Dios a hijo de Dios. Segunda a los Corintios 5:17 nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva creación. Cuando alguien viene a Cristo, es transformado de tal manera que se convierte en algo totalmente nuevo, una nueva creación. Y el Señor dice: lo viejo ha pasado, lo viejo caducó, lo viejo ya no tiene acción, ha llegado ya lo nuevo. Pastor, pero ¿y cómo puede ser que las cosas viejas pasaron, de aquí todo hecho nuevo, y yo sigo igual? Yo no veo esos cambios. Bueno, el Señor dice que Él ya ha pasado lo viejo y que ha puesto todo nuevo en ti. Pero ha comenzado con un pequeño puñadito de levadura para que esta leude toda tu masa. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 dice así: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero esa palabra que sigue ahí, esa frase que sigue así, ahí, es dura. Y eso eran algunos de ustedes. Borrachos, estafadores, ladrones, fornicarios, aberrados sexuales. Y eso éramos nosotros. Bueno, ¿cómo así que éramos? Dice: pero ya han sido lavados, ya han sido santificados. ¿Algún día vas a ser lavado? No, ya fuiste lavado. ¿Algún día vas a ser santificado? No, ya estás santificado. Oh, pero apóstol Pablo, ¿cómo vas a decir eso si yo sigo igual? Yo de santificación todavía me falta mucho para ser un verdadero santo. De lavado todavía tengo mucha cosa sucia en mi corazón, en mis pensamientos, en mi forma de mirar, en mi forma de hablar, en mi forma de relacionarme con mi cónyuge, con mis hijos, en el trabajo, con las finanzas. Todavía me falta mucho. Sí, pero el Señor dice que tú ya has sido lavado y que tú ya has sido santificado, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya ha sucedido, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo está actuando? Mira, eso erais algunos de vosotros, pero habéis recibido una transformación poderosa por el Espíritu Santo y ahora sois santos. Ahora tenéis la identidad de Dios en vosotros. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 5 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cuándo fue eso? En otro tiempo.
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿En dónde vivían? ¿En dónde vivíamos? Vivíamos conforme a los poderes de este mundo. Ya no vivimos así. Y se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y aquí nos habla del ejercicio del poder del maligno. Dice, en ese tiempo también todos nosotros, y el apóstol Pablo dice, todos nosotros, yo también estaba en esa ralea de la más baja calidad. Lo más horrible del mundo. El apóstol Pablo estaba allá, y Héctor estaba allá, y todos estábamos allá, ¿cierto? En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, cuidado cuando el Señor dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos transformó. Él obró una transformación poderosa, y por gracia ustedes han sido salvados. Antes estaban condenados, antes eran objeto de la ira de Dios, pero Dios te transformó de tal manera que ahora eres salvado. Ahora yo soy salvado. Aleluya. Es el poder transformador del reino de Dios obrando en ti. Oh, pero pastor, pero apóstol Pablo, pero Señor Jesucristo, yo no veo esos cambios. Me falta mucho pelo para el moño, como decimos aquí. Nos falta mucho. Sí, nos falta mucho, y siempre nos faltará mientras estemos en este cuerpo de muerte. Decía el apóstol Pablo, oh, ¿hasta cuándo he de soportar este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque la acción del maligno todavía nos perturba, todavía nos molesta. Pero hay un poder superior a nosotros, un poder que nos ha transformado. Es el poder de Dios, el poder del reino de Dios en ti, el poder del Espíritu Santo obrando en ti, transformando tu vida a la imagen de tu Redentor. El reino de Dios, puesto en cada individuo, penetra y tiene una acción transformadora. Comienza a producir cambios sustanciales y cambios que vienen de dentro hacia afuera. Por eso la semilla de mostaza habla de una percepción externa, pero la levadura habla de una percepción interna, o de algo interno, algo que no vemos. Cambios de adentro hacia afuera, cambios en el corazón. Necesitamos ser transformados en nuestro interior, en nuestro corazón, y el Espíritu Santo está tratando eso. Y esos cambios, esa transformación es evidenciada en la forma de vida de cada persona, y va afectando su familia y su sociedad y hasta la nación. La transformación en cada uno de los creyentes afecta a todo el mundo. Eso es una realidad. El reino de Dios, puesto en un individuo, afecta a su familia. Como la levadura penetra en cada miembro, el reino de Dios empieza a producir transformación en todo el núcleo, en todo el grupo familiar. Hechos, capítulo 16, 29, 34, y se complementa mucho con Hechos de los Apóstoles 10, 11, donde también está algo similar. Dice, el carcelero pidió luz. Está hablando de la escena entre cuando Pablo estaba preso y sucedió un terremoto y los presos se escaparon. Entonces dice, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia.
El carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Mira, el solo carcelero afectó, el evangelio en el solo carcelero afectó poderosamente en la vida de toda su familia. Y toda su familia creyó en el evangelio. Aquellos que están orando por sus familiares, porque aún no llegan. Algunos llevan 10 años orando por su mamá, por su hijito, por su hermanito, por su hermanita, y aún no llegan. Y luego dice, ay, pero ¿qué está pasando? El Señor dice que nosotros, como hijos de Dios, con la levadura del reino dentro de nosotros, el evangelio, vamos a afectar positivamente a nuestra familia. Ellos, tarde que temprano, verán el evangelio. Es más aún, ellos lo ven y se miran y hablan a nuestras espaldas del evangelio. Algunos para bien, otros para mal, pero ellos serán afectados, o mejor, por el poder de Dios en ti. Tú estás afectando a tu familia con el evangelio. Como creyentes debemos confiar que cada uno de nosotros ha sido puesto por Dios en medio de una familia para que la afectemos con la acción del evangelio. Somos levadura del reino de Dios en una masa llamada mundo. Amén. En una masa llamada familia. El Señor nos dice en Hechos 2 que Él añade cada día a su iglesia a los que van siendo salvados. El plan de Dios en el mundo es su iglesia. Cada individuo transformado por el poder del reino es introducido en el pueblo de Dios, que es la iglesia, y la iglesia tiene la misión de llevar el poder transformador de Dios actuando en el mundo. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y algunas personas no alcanzan a entender este texto. ¿Alguien conoce de una sal que pierda su sabor? Yo no conozco la primera. La sal no pierde su sabor. La sal lleva el sabor al mundo. Y nosotros como iglesia llevamos la vida de Dios al mundo. Y dice, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros somos levadura, agente transformador para un mundo en tinieblas y pecado. Y esto lo lleva a Hechos 17:6. También el apóstol Pablo dice allí: pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Eran famosos Pablo, Silas, ya los apóstoles que estaban diseminándose por el mundo antiguo, llevando el evangelio, ya eran famosos. ¿Y qué decía la gente de ellos? Han trastornado al mundo. Y ahora vienen aquí a afectarnos también a nosotros. Lo que pasa es que el mundo ve el evangelio como su enemigo, porque el mundo es enemigo de Cristo, es enemigo de Dios. Entonces todo el que está en el mundo dice: hoy van a venir aquí a molestarnos, a sacarnos de nuestra comodidad, de nuestra rumba, de nuestra sexualidad impía. Oh, pero aquellos hombres transformaron el mundo antiguo, lo trastornaron por el poder del evangelio. Y a través de siglos y siglos, ya 20 en la historia, la iglesia ha trastornado al mundo. Y la pregunta es: ¿estás tú, como siervo de Dios Altísimo, como creyente del evangelio, trastornando el mundo?
Estás trastornando tu casa, estás trastornando tu empleo, la empresa donde trabajas, el oficio que tú haces. ¿Estás trastornando el mundo? Así debe ser. Amén. Estás llamado a trastornar el mundo. El panadero sabe bien que cuando pone la levadura y la mezcla en la masa y la masa bien y espera el tiempo correcto, va a obtener un pan perfecto para hornear. Yo hago pan en mi casa, pero resulta que yo no soy panadero, yo no sé hacer pan y cometo muchos errores. Y cuando yo hago un pan, la verdad que no tengo fe y digo, ¿será que este pan sí me queda bueno? A veces pongo y leo de la masa, leo de queda lo más de bonita. Y entonces armo los panes y los meto en el horno. Y en un momento todos esos panes, algo pasó en el proceso. No me tomé el tiempo, no lo leudé correctamente, no amasé correctamente, porque yo no soy panadero. Pero el panadero, cuando amasa su pan, sabe cuánto huevo le echa, cuánto azúcar, cuánta levadura, cuánto tiempo tiene que estar en esa máquina que revuelve, luego cuánto tiempo lo tiene que pasar por los rodillos, cómo lo tiene que hacer, cuánto tiempo va a la cámara de leudado. Y él sabe, y cuando suena allí el pitico, ¡pip!, él sabe, saca su pan de la cámara de leudado, lo mete en el horno a una temperatura y sale un delicioso pan. Él sabe que lo que hace está bien hecho. Dios sabe que Él puso su levadura en el mundo y se está dando su tiempo y la ha mezclado con el mundo y ha puesto su iglesia en el mundo, como lo veíamos en la parábola del trigo y la cizaña. Allí está la iglesia mezclada con el mundo y la iglesia está trastornando el mundo. El Señor sabe que en su momento determinado tendrá el pan listo. Aleluya. Amén. El cristianismo no es una simple filosofía muerta. Al igual que el pan leudado, el cristianismo es un organismo vivo que va creciendo, que se multiplica, que transforma el mundo. El cristianismo debe penetrar en el mundo para transformar, para traer vida donde hay muerte, para traer paz donde hay guerra, para traer amor donde hay odios, para traer justicia donde hay corrupción. La iglesia es el reino de Dios puesto en el mundo y la iglesia debe visionar un mundo transformado por el poder del Evangelio. Amén. La iglesia debe visionar un mundo transformado por el poder del Evangelio. Y hoy quiero hablar a mis queridos seminaristas y estudiantes de Nueva Providencia. Tú estás en Nueva Providencia estudiando para ser un misionero, para ser un ministro del Señor. Pero si tú no tienes esa convicción de fe, si tú no estás absolutamente convencido del Evangelio, del poder de Dios y de la transformación del mundo, no lo hagas. No lo hagas. Porque el Evangelio es convicción. A mí me preguntan y a veces me critican, pero pastor, es que usted es muy gritón, pastor, es que usted es como muy aceleradito, pastor, es que usted es como muy, bueno, carismático, dice algunos. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si es que el Evangelio me afectó, el Evangelio me transformó y yo tengo la fe de que ese Evangelio que yo predico va a transformar al mundo. Amén. ¿Sabe cuándo estuve yo seguro de que mi oficio era ser predicador? Aquel día en que estuve seguro del Evangelio. Yo estoy convencido, yo me puedo subir a un bus a predicarle a 5 pasajeros, o puedo ir a un estadio lleno con 100,000 personas y predicarles el Evangelio, porque estoy seguro de la obra del Evangelio, porque sucedió en mi vida, porque es una realidad, porque me afectó poderosamente a mí. Y no tengo ni la más pequeña pizca de duda de que el Evangelio no sea verdad. Estoy convencido. Y quizás no sea un buen predicador, quizás no haga una buena exégesis, quizás no tenga un orden expositivo.
pero tengo una convicción evangélica que nadie me la puede arrebatar, porque Cristo la puso en mí y ha producido fruto y ha leudado esta masa que hace tiempo era corrupta, hoy la ha hecho una masa para la gloria de Él. Por eso predico el evangelio. Si tú no tienes esa convicción, no lo hagas. Debes estar convencido de qué ha hecho el evangelio en tu vida y de cómo te ha transformado y de cómo el evangelio tiene poder transformador. Y si tú, querido hermano, tienes temor de predicar el evangelio porque dices, no, es que uno no sabe y eso no se ve nada, te digo una cosa: la palabra de Dios no vuelve vacía, sino cumple el propósito para el cual Él te ha enviado con la palabra. Definitivamente la palabra produce fruto, y si tú llevas la palabra va a producir fruto. Si no lo ves, no es tu problema. La orden de Dios para ti es predica la palabra a tiempo o a destiempo. Pero predica la palabra, porque yo aquí la predico visionando hermanos transformados por el poder del evangelio. Predico la palabra visionando un mundo transformado por el poder del evangelio. Amén. Y esto debe motivarte a que prediques el evangelio. Yo tengo una pregunta: ¿ha tocado Cristo tu vida? ¿Ha puesto Él su reino en ti como una semilla de mostaza o como un puñado de levadura? Entonces Él está haciendo crecer su reino en ti. Esto es definitivo. Él está obrando poderosamente dentro de ti. No lo ves, pero está sucediendo. Él te transforma radicalmente y vas a crecer y vas a impactar al mundo multiplicando su reino, y vas a ver tu corazón transformado por Dios, tu vida transformada por Dios, y vas a ver cómo Él te usa para transformar la vida de otros. Tú eres levadura de Dios en un mundo caído en pecado. Finalmente vemos la transformación del reino al mundo. Dice la palabra: hasta que fermentó toda la masa. Estamos viviendo quizá la época más convulsionada de la historia del mundo. Podríamos pensar que estamos o aún hemos sobrepasado los niveles del pecado y corrupción del mundo antiguo antes de ser sepultado en el diluvio, o de la extrema maldad de Sodoma y de Gomorra. No vemos que el reino de Dios esté impactando el mundo. Entonces dudamos del evangelio. ¿Será posible que el evangelio penetre este mundo perdido y produzca esta transformación esperada? Hermanos, la respuesta definitiva es sí. El reino está creciendo, aunque tú no lo veas. Tú eres levadura del reino. Amén. La similitud del reino de Dios con la levadura consiste en que la levadura está escondida en la masa y el evangelio está escondido en el mundo. Ninguno puede ver su acción, pero la masa leudada se levanta. Cristo está encriptado, la palabra puesto, dice la mujer puso. Por una medida de levadura, esa palabra poner, esa palabra puso es la palabra encriptar. Se encriptó ahí, se insertó. Ahora nadie la puede sacar de la masa. De Cristo encriptado en el mundo a través de la iglesia se levanta de una manera tan poderosa que nadie lo puede calcular, menos los cristianos. Dios ha predeterminado que el mundo sea afectado por el evangelio. Cristo ha dicho que esto va a suceder, y la iglesia no solamente cree, sino que propicia que esto suceda. Como pueblo de fe, creemos en el evangelio que tiene poder para transformar al mundo. El Señor Jesús cierra su parábola con una obra completada. El Señor termina esta parábola diciendo: hasta que fermentó una parte de la masa, un poquito de la masa. No, dice hasta que fermentó toda la masa. Dijimos que la masa es, que la levadura es Cristo, su reino, la palabra, la predicación, y que la masa es ¿qué? El mundo. Y la masa es el mundo. Dice que hasta que fermentó toda la masa, o sea, hasta que afectó ¿qué? Todo el mundo, no el mundo, todo el mundo
Sin embargo, si vemos desde la perspectiva del presente siglo malo, lo vamos a ver esa hora terminada. Porque la levadura del reino está oculta en la masa, en el mundo, y no vemos la acción poderosa. Esta parábola, al igual que la anterior, nos dirige al gran final en el siglo venidero. La levadura y el reino terminado, o esa obra terminada, no es para el presente siglo malo. El presente siglo malo y su final será destrucción en el gran juicio del día del Señor. Pero la palabra nos da la visión de un mundo totalmente transformado en el siglo venidero. Sí, habrá un mundo transformado total y absolutamente. ¿Cuándo? En el siglo venidero. Apocalipsis 21, 1 al 5. Dice el apóstol Juan en la visión apocalíptica: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar, y además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y aquí, todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuándo? Aquel día final seremos absolutamente perfeccionados. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. No van a fallar. Veremos un mundo transformado por el poder de Dios. El Evangelio, el Señor Jesucristo, definitivamente cumplirá su obra. La iglesia como pueblo de fe es la acción de Dios en el presente siglo malo. Y predicamos el Evangelio transformador para el crecimiento y avance del reino de Dios en la tierra. Pero toda la masa fermentada, o sea, todo el mundo transformada, solo podemos verlo en el siglo venidero. Esa es nuestra esperanza ciertísima. El reino de Dios en su plenitud en el siglo venidero. En este mundo y en este tiempo somos la levadura de Dios, transformando el presente mundo malo. Que sea el Señor dándonos ese crecimiento en el reino y usándonos para afectar al mundo pecador por medio de su Evangelio. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? Dios ha puesto su reino en ti, en tu familia, en la iglesia y en el mundo. Y a pesar de que no lo veas, su reino está penetrando y transformando el mundo hasta que se cumpla su objetivo de afectarlo todo. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, esto es un llamado a la salvación a todo aquel que aún no ha creído en Cristo. Hoy Él te llama a vivir una vida transformada por su poder. Hasta el momento tú has sido un hijo del diablo, has estado secuestrado en el mundo de pecado y tu destino final será el juicio eterno de Dios y la condenación eterna en el infierno. Pero hoy el Señor viene a tu vida y te dice: hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo. Solo Cristo puede transformarte a una nueva criatura. Solo Cristo puede transformarte de muerto a vivo espiritualmente. Él te da hoy la esperanza y te dice: si corres a Cristo, tendrás un futuro glorioso en su reino. Corre hoy a Cristo. Confiesa tu pecado. Confiesa que has estado bajo el gobierno del mundo
que necesitas a Cristo como tu Salvador. Si vienes a Él, Él no te echará fuera, dice su palabra. Pero también este mensaje es para ti, amado hermano. El Señor hoy te hace una pregunta. ¿Eres consciente del poder del reino que Él ha puesto en ti? ¿Sabes que dentro de ti hay un gran poder transformador? ¿Eres consciente de que respiración a respiración, paso a paso de tu vida, Dios te está transformando? ¿Y a qué te está transformando? A la imagen misma de Cristo. El Señor hoy te pregunta, ¿estás viviendo la vida transformada en el poder del reino? ¿Estás viviendo una vida de santidad? Porque el reino te ha trasladado de muerte a vida. Porque en el reino antes era pecador y ahora ha sido santificado, justificado. Y aún hay una tercera pregunta. ¿Estás siendo levadura del reino de Dios que impacta a otros, que transforma a otros? Amado, el poder del Evangelio está en ti y te está transformando. Ten fe, aunque no veas, el Espíritu sí está obrando en ti. No desmayes, porque pronto verás la gloria de Dios. Amado, sé propicio a esta transformación. No se renueve, no se rebelde a esta transformación. Muchos han creído el Evangelio, pero son rebeldes. Pero no quieren abrazar a Cristo, no quieren ser sus seguidores. Son los simpatizantes. El reino de Dios no está formado por simpatizantes en Cristo. Al contrario, duro será para ellos haber sabido de Cristo y haber sido simples simpatizantes. Porque el Señor dice, o frío o caliente, pero los tibios los vomitaré de mi boca. Ay, ay. El Señor te llama a vivir una vida de transformación. Que el gobierno de Cristo, por el poder de tu Espíritu Santo, crezca cada día más en ti y que cada día seas más semejante a tu Redentor. Vive en santificación progresiva, porque esa es la masa aleudada del reino en ti. Una santificación cada vez mayor, una santificación creciendo en ti. Echa mano de los medios de gracia para que el reino siga creciendo en ti. No desmayes en la oración, no desmayes en la meditación de la palabra, no desmayes en la reunión de los santos, no desmayes en guardar el día del Señor, no desmayes en meditar en la predicación de la palabra, no desmayes en cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, no desmayes en administrar correctamente los sacramentos en ti. No desmayes en vivir la vida piadosa. Que el reino de Dios siga creciendo en ti. Que seas una medida de levadura que impacta al mundo. Que seas un instrumento de transformación para el avance del reino en el presente siglo malo. Y finalmente, amado, vive en la esperanza de ver la obra terminada de Cristo en ti. De ver la obra terminada de Cristo en tu familia, de ver la obra terminada de Cristo en la iglesia y en el mundo. No vives para este mundo, vive para la gloria venidera de la perfección del reino de Dios en la eternidad. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. Y que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea esa levadura que trae transformación del reino de Dios al mundo. Que vivamos en la esperanza gloriosa del reino eterno perfeccionado en Cristo. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque has sido propicio a nosotros y has hablado tu palabra. Que hoy tu palabra